Buenas noches, profesor y compañeros. A continuación, pues daré el desarrollo de la respectiva actividad. En este caso, vamos a comenzar primero con la programación orientada a objetos. Este estándar que se comenzó a implementar en cuanto al desarrollo de software fue una solución para para resolver problemas que en la época en la cual se comenzó a introducir ese paradigma, eh, pues no se lograron como una solución como tal. ¿No? Digamos que todos los lenguajes que habían para esa época eran algo rígidos, no eran tan flexibles como la solución que brinda la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos encontramos de eso se trata, valga la redundancia, mirar el problema o mirar alguna entidad como un objeto. El objeto va a estar compuesto de algunos elementos. O sea, digamos, el caso de una persona va a ser un objeto si se miran en su todo, pero si nosotros lo descomponemos en partes, vamos a encontrar que esa persona va a tener atributos que serían color de piel, color de cabello, color de ojos, un tamaño, una talla, un peso. También vamos a encontrar funciones que realiza este objeto. En esas funciones vamos a encontrar de que el objeto, el ser humano, respira, el ser humano come, el ser humano corre, el ser humano habla. Y pues también vamos a encontrar de que estos métodos o estas funciones se ejecutan o se realizan se realizan y se ejecutan, y el resultado va a ser dependiendo de algún resultado. Es decir, vamos a decir de que el usuario va a comer, pero pues el usuario se demora más en comer entre más cucharadas, digamos, de X alimento, de X cuchara de alimentos. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, tenemos de que implementando este paradigma, esa manera de visualizar los problemas en un lenguaje de programación en específico, o bueno, en cualquier lenguaje de programación que utilice ese nuevo método de ver el problema, vamos a encontrar algunos conceptos que están relacionados en este tipo de programación, los cuales son el objeto y la clase. Estos conceptos pues tienen algunas diferencias, entre las cuales vamos a encontrar de que la clase es donde se declaran los objetos, y dentro de la misma clase se declaran las características y el funcionamiento de este objeto, de este mismo, o sea, del objeto. Es decir, que una clase en programación va a contener los atributos, que sería el color del cabello, que sería el color de piel, que sería talla, peso, etcétera. Y también va a contener el funcionamiento de ese mismo, lo que hablaba anteriormente, que era, digamos, la función de comer, la función de hablar, la función de respirar. Es decir, todas esas características de un objeto en particular eh, se van a reunir dentro de una misma clase. Ahora bien, ¿qué es el objeto? El objeto, pues podríamos decir de que el objeto se encuentra en la clase, más no es la clase. ¿Cómo es eso posible? Es decir, nosotros tenemos una clase y vamos a crear un objeto. El objeto es la instancia o el llamado para crear una nueva entidad u objeto ya previamente definida. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear un objeto tipo coche, simplemente utilizaríamos esta línea de código, que sería mi coche igual a new coche y los paréntesis, y con eso pues ya crearíamos el objeto de tipo coche, el objeto coche, el cual nosotros lo nombramos como mi coche.
Y pues por medio de mi coche nosotros podemos acceder a las propiedades y funciones del objeto que nosotros hemos creado. También en la programación orientada a objetos podemos encontrar otros conceptos bastante interesantes, y además de eso que le añaden que tienen un valor adicional bastante bárbaro en cualquier lenguaje de programación que use una programación orientada a objetos, los cuales son la herencia y el polimorfismo. Pues bien, la herencia es la capacidad de ampliar las funciones de una nueva clase con una clase previamente definida. Con la herencia podemos nosotros acceder a los métodos, atributos y demás características de la clase previamente creada. Ahora bien, si nosotros imaginamos que tenemos una clase previamente definida llamada maestro, y tenemos una clase que se llame digamos persona. Si nosotros a esa persona como tal le heredamos a la clase de profesional, nosotros podemos acceder a todas esas nuevas funciones y atributos que tiene esa clase que nosotros previamente ya teníamos. Es decir, nosotros estaríamos haciendo uso de algo que ya estaba creado, algo que es bastante interesante y funcional en la programación. Es decir, con eso nosotros podemos ampliar las funciones de algo que nosotros estamos creando con algo que ya estaba previamente creado, y con eso pues nosotros podemos reutilizar el código. Pues bien, el polimorfismo, a diferencia de la herencia, se relaciona directamente con los métodos de una clase, es decir, con las funciones que tiene cada clase. ¿Qué es el polimorfismo? Pues se dice que es literalmente trata de hacer muchas cosas. Eso es lo que significaría el polimorfismo, perdón. Es decir, podemos usar una sobrecarga en los métodos de la clase, ya sea por parámetros, podemos hacer una sobrecarga, ya sea por parámetros o pues por algún otro tipo de sobrecarga que se le pueda hacer a algún método. Ahora bien, nos encontramos de que en la programación orientada a objetos tenemos el constructor. El constructor es un concepto fundamental, por así decirlo, al ejecutar un aplicativo, ya que el constructor es el encargado de iniciar un objeto con algunos parámetros establecidos. Pero además de eso, también podemos iniciar un objeto con parámetros que le pasamos al constructor. Además, también nosotros podemos utilizar el concepto de sobrecarga dentro del mismo constructor. Es decir, nosotros podemos tener varios constructores a la vez que se comporten de una manera diferente dependiendo de los parámetros que nosotros le pasemos a este constructor. Ese constructor es un método especial, entre comillas, en el cual nosotros podemos, como ya se ha mencionado, iniciar, y el funcionamiento de este se va a basar dependiendo de algunos parámetros que nosotros le pasemos. Bueno, adicionalmente a todo lo que se ha hablado anteriormente, existen conceptos interesantes como el encapsulamiento de datos, el cual ayuda a la protección e integridad de eso. Bueno, pues el encapsulamiento no es nada más y nada menos que decir este atributo puede ser accedido desde cualquier parte del aplicativo, o este atributo se puede acceder desde una clase que haya heredado de esta clase, de la clase que contenga ese atributo o contenga ese método, y así sucesivamente.
Nosotros podemos encontrar los encapsulamientos como públicos, privados o protegidos. También podemos encontrar hoy en día aplicativos o digamos diagramas que podemos utilizar para modelar un aplicativo o para modelar eh, un problema orientado a objetos. Nosotros lo que simplemente hacemos teniendo en cuenta el estándar del diagrama, nosotros podemos organizar de una manera entendible y además de eso, dependiendo del aplicativo o del lenguaje de modelado, nosotros podemos generar el código. Es decir, podemos empezar desde una parte de documentación, por así decirlo, y podemos llegar a la parte del código ya generado, digamos en su esquema como tal, ya que pues intrínsecamente nosotros tendríamos que meterle mano al código, por así decirlo. Además de la programación orientada a objetos, también nosotros podemos encontrar lo que es el desarrollo basado en componentes. Aunque viene similar a la programación orientada de objetos, el desarrollo basado en componentes estructuran todo en componentes. Este tipo de desarrollo se centra en el ensamblado de módulos de software, los cuales por supuesto son reusables, tal como la programación orientada a objetos. Aunque sea similar a la programación orientada a objetos, se considera que el nivel de abstracción del desarrollo basado en componentes es mucho más alto que el de la programación orientada a objetos. Bueno, se dice que la composición de aplicaciones de software es el cual posee un conjunto de interfaces y un conjunto de requisitos para que un software, un desarrollo sea basado en componentes. Se dice que tiene que ser aislado, tiene que ser compuesto y además tiene que ser transparente. Porque aislado eh, tiene que ser instalado de forma independiente en una plataforma. Compuesto, ya que un componente puede ser compuesto con otros para formar aplicaciones, es decir, el todo se va a formar de componentes. Y transparente, porque un componente se maneja siempre de forma imperceptible sin que los diseñadores de aplicaciones que lo manejan ni el entorno tengan que acceder a los detalles internos para hacer uso de él, del componente como tal, o el desarrollo basado en componentes. La importancia de las interfaces en el desarrollo basado en componentes es la comunicación que se realiza por medio de ellas. Y es por eso pues que radica la importancia de las interfaces dentro del desarrollo basado en componentes. Una interfaz se dice que no cambiará a lo largo de la implementación y las funcionalidades ofrecidas nunca varían. Además de eso, nosotros podemos encontrar un concepto llamado acoplamiento. Se dice que el acoplamiento es una medida cualitativa con la cual se sabe cuán conectados están los componentes unos con otros. El objetivo del diseño a nivel de componentes es de mantener un nivel bajo en el acoplamiento, ya que entre más interdependientes sean los componentes, mayor es el nivel del acoplamiento. Es por esto que esta medición cualitativa es importante pues para mantener un estándar, mantener un nivel aceptable dentro del desarrollo. Y bien, también nosotros encontramos lo que son los codes, ya que pues como habíamos hablado anteriormente, un sistema desarrollado basado en el desarrollo de componentes significa que nosotros vamos a integrar diversos módulos para generar un aplicativo. Pues bueno, esos desarrollos de los módulos pueden ser
desarrollos propios o desarrollos hechos por otras personas o empresas o profesionales. Pues bien, los codes no son más que commercial of the shell. Lo que significa es que son componentes comerciales, los cuales son mayormente usados para el desarrollo de sistemas complejos, distribuidos y abiertos. Lo que quiere decir es que son módulos de pago que se adquieren para implementar en el desarrollo que hay. Un lenguaje de programación, digamos que reciente y popular sería .NET. Pues bien, bajo este lenguaje de programación se pueden desarrollar los componentes y pues ya sabrán de que este lenguaje de programación es más privativo, por así decirlo. Por ende, incentiva, digamos, el desarrollo pago de algunos componentes que pueden ser reutilizables bajo este paradigma y bueno, pues con este lenguaje de programación que sería .NET. Pues bien, entonces esto sería, digamos, el desarrollo de estos puntos desde mi punto de vista y creería yo de que ya sea programación orientada a objetos, ya sea el desarrollo basado en componentes, lo que se utiliza o lo que se busca actualmente siempre es evitar rehacer la rueda. Es decir, si un programador encuentra algo que pueda ser reusado, simplemente lo que hace es implementarlo y mejorarlo. Entonces ya sea un desarrollo basado en componentes o ya sea programación orientada a objetos, creería yo de que todos los estándares o todo lenguaje de programación siempre tendría esa finalidad. Y listo, ese sería todo el desarrollo de los puntos desde mi punto de vista.